Amigos de 20 Venezuela, bienvenidos a otro Cara 20, en donde estamos conversando con los líderes más importantes de nuestro partido. Y el día de hoy vamos a estar hablando con una líder local de San Francisco, Joana López. No solamente es la coordinadora municipal de 20 Venezuela en San Francisco, en el estado Zulia, sino también es una de nuestras líderes Fénix. Bienvenida, Joana. Hola, ¿qué tal, William? Muchísimas gracias por la invitación, de verdad, y muy agradecida con Vente Venezuela por la deferencia. Así es, Joana. Mira, cuando estábamos pensando en hacer estas entrevistas, obviamente uno de los primeros nombres de líderes locales que surgió fue el tuyo, ¿no? Y sobre eso te quiero preguntar, porque has venido haciendo un trabajo que no solamente se ha quedado en el municipio de San Francisco, sino que ha tenido un impacto en todo el estado Zulia y obviamente a nivel nacional. En ese sentido, te quería preguntar, para ti, ¿qué tan importante es tener un liderazgo y digamos, una cercanía con la gente que te lleva a tener, digamos, una importancia dentro del municipio? Bueno, William, creo que el líder no es el que pide que lo sigan, sino el que siguen sin que lo pida. De Mm. verdad que mi trabajo viene desde la sociedad civil, desde la protesta, desde la calle, desde el sentir como ciudadana, porque ante todo somos ciudadanos y desde ahí partimos, siempre y cuando no perdamos esa esencia ciudadana de que sabemos lo que sentimos, lo que padecemos, cada uno en la calle, que no tengamos el contacto directo con cada uno en las parroquias, en los municipios, en los estados, no vamos a tener esa empatía y Ujú. no vamos a perder la nuestra. Siempre vamos a estar en contacto o siempre vamos a estar en el mismo sentir mientras estemos en la calle con cada uno de ellos. Yo de verdad que he tenido la fortuna de tener un excelente equipo que me acompaña, porque todo es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de un gran equipo, de mucha gente que ha entendido que más allá de lo que nosotros estamos viendo, podemos alcanzar mucho más que la libertad de nuestro país. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Porque tú vienes de la sociedad civil y mucha gente que es simplemente ciudadana dice la política de lejos, ¿no? Pero ustedes han demostrado que se puede hacer política desde la ciudadanía y que se puede hacer política con ética. Entonces, en ese sentido, como ciudadana, ¿cómo decides dar el paso y decir, yo tengo que hacer algo más por mi país y tengo que involucrarme en un partido político, que en este caso ha sido 20? ¿Cómo fue tu llegada a 20 Venezuela? Sí, el del ciudadano se ha tenido por las decepciones. De hecho, fue una de las cosas que a mí me sucedió, la decepción con los partidos políticos, que bueno, los decidí desde la sociedad civil acompañarlos. Hubo un momento en que dije, ya basta, de ver cómo estaba ya dañada la política, cómo el concepto de la política estaba lejos de lo que era en realidad el servicio, es el sentir de la gente, es el trabajar en las calles, y se convirtió en Venezuela una especie de negocio. Ujú. Y en ese momento, casualmente, cuando dije, ya no quiero hacer más nada, no voy a entender, me voy a desentender de la política, tocó la puerta 20 Venezuela en mi vida, porque yo creo que fue Dios quien trajo a 20 Venezuela en mi vida, porque definitivamente sabemos que desde la política es de todo. Desde que estamos niños nosotros ejercemos política, desde que estamos en una elección de la reina en el colegio ya nosotros estamos ejerciendo la política, cuando opinamos sobre lo que sucede ya ejercemos la política, y eso que es lo que el ciudadano viene entendiendo, y es donde nace los Fénix, donde Ujú. 20 Venezuela le da esa esencia ciudadana, donde resurge la política desde la esencia ciudadana, y cada uno como ciudadanos ejercemos la política y lo vamos a demostrar que con ética, con sentido de pertenencia se puede hacer. Joana, fíjate algo, hablando de líderes Fénix, ¿cómo ha sido esta experiencia en la que se han reunido varios líderes del partido para demostrar que hay un liderazgo, como tú dices, que es capaz de unir lo que es la ética con la política? ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar con otros compañeros del partido para demostrar un poco el proyecto de 20? Sí, en realidad cuando nosotros sobre todo la formación que nos ha permitido 20 Venezuela, la formación, pues sabemos que lo que le hace falta a nuestro país es formar líderes, es que sabemos que no nos vamos a quedar nosotros, ni que somos los caudillos que vamos a estar de por vida y que vamos a envejecer y vamos a morir siendo con el mismo cargo.
porque es que debemos formar líderes. Es el gran marco, o sea, es lo que enmarca más 20 Venezuela, es lo que más distingue a 20 Venezuela de que es una escuela para líderes. Es la formación, es el crecimiento, es hacer ver que hay mucho más allá de lo que nosotros hemos visto alguna vez. Cómo hemos pasado la mitad, por ejemplo, en mi caso, he pasado la mitad de mi vida cuando éramos supuestamente libres, que en realidad Venezuela nunca ha sido libre. Claro. Y la otra mitad dentro de este régimen dictatorial. Entonces, donde nosotros decimos, bueno, antes estábamos mejor, ahora estamos muy mal, pero sabemos que nunca estuvimos bien. Y sabemos, y hemos tenido la experiencia y tenemos esas ventanas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de que podemos lograr más, que Venezuela es un país rico, un país lleno de tantas oportunidades y además de privilegiados geográficamente, para tener nosotros muchísimo más que otros países. Entonces, 20 Venezuela, la experiencia para mí en 20 Venezuela ha sido única. 20 Venezuela es mi escuela, es mi casa de la libertad y definitivamente es acá donde quiero estar, es acá donde yo quiero ejercer y le pido a Dios sobre todas las cosas de que nunca cambie el norte, que nunca cambie la ética, los valores y ese gran sentido de pertenencia, de lucha para lograr la libertad de Venezuela y unificar a tantas familias, esos millones de familias que están fuera del país, incluyendo la mía, por supuesto, porque creo que todos vivimos eso. Tú lo estás viviendo en carne propia, estás fuera de tu tierra. Cuánto amamos nosotros los venezolanos nuestra tierra, porque somos muy familiares. Sí. Nos gusta el gentilicio, nos gusta estar juntos, nos gusta estar que cabemos en las mesas, y eso no está ocurriendo. Entonces tú ves, te sientas en la mesa, te sientas a comer solo, y es que todos los días extrañamos a nuestro país, dentro y fuera de Venezuela. Así es. Fíjate una cosa, hay gente que dice que 20 Venezuela y los líderes de nuestro partido no tienen un proyecto país. Y yo te quería preguntar, porque sé que como líder Fénix conoces muy bien qué es lo que tú quieres para San Francisco. Entonces te quería preguntar, ¿no? Un poco, ¿cuál es el proyecto de Venezuela Tierra de Gracia en San Francisco? ¿Existe un proyecto para el municipio? ¿Y cómo lo impulsarías o cuál es tu visión de municipio para San Francisco? Por supuesto, ante todo yo creo que todos los líderes Fénix estamos trabajando, así como la Dirección Nacional, a través de asociaciones ciudadanas, en lo que es Venezuela Tierra de Gracia. Sí. San Francisco Tierra de Gracia es el apoyo al 100% de emprendedores, empresarios, donde tengamos un gobierno al servicio de la ciudadanía, no una ciudadanía al servicio del gobierno, donde los empresarios que tienen ya tantos años, lo que es perseguidos por todos los regímenes, no estamos hablando solamente del régimen de hace 23 años para acá, sino todos que siempre han metido la mano dentro de las empresas, dejar que el empresario se desarrolle, dejar que el emprendedor arranque a apoyar el emprendimiento. Podemos, lo que es la parte de la empresa, la educación, modernizarla, llevar a un San Francisco a ciudades modernas, ciudades 24 horas. Es lo que nosotros esperamos para Tierra de Gracia. Una Venezuela, un San Francisco de prosperidad, pero de prosperidad no para el gobierno, sino para el ciudadano. Que en verdad se vea la transformación en la ciudadanía. Que sea el ciudadano quien dé el testimonio y no nosotros la publicidad para demostrar lo que estamos haciendo, porque nosotros no vamos a predicar con la palabra, sino con el ejemplo. Así es. Ahora, Joana, antes de pasar a una parte en la que yo te voy a mencionar 5 palabras y tú me vas a decir lo primero que se te ocurra. Antes de eso, quisiera preguntarte, porque me emociona un poco escuchar que hay líderes que están listos, ¿no? para gobernar en estos espacios que muchas veces dentro de la coyuntura perdemos el sentido de hacer política, que es también llegar al gobierno, ¿no? Y me emociona escucharte porque siento que eres la demostración de que en cada municipio hay personas como tú que están listas para gobernar. En ese sentido te quisiera preguntar, ¿cómo te imaginas el día después, cuando logremos la libertad? ¿Cómo te imaginas a ese San Francisco? Bueno, como lo acabo de repetir, creo que es un San Francisco de 24 horas, un San Francisco lleno de oportunidades, un San Francisco competitivo, un San Francisco donde el empresario que está fuera del país o en otras regiones
va a mirar a San Francisco para decir, yo quiero invertir ahí, yo ahí voy a encontrar seguridad, yo ahí van a respetar la propiedad privada, allí nos van a dejar trabajar y San Francisco será un lugar moderno, seguro, próspero y sobre todo un lugar donde el ciudadano en verdad sienta la libertad de ejercer su derecho en todos los aspectos, siempre y cuando estén, por supuesto, dentro del marco de la ley. Amén, amén, claro que sí. Bueno, ahora vamos a pasar a esto que te comentaba de las 5 palabras. Me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, que obviamente esté relacionado con el partido o con la política. Perfecto. Vale, un valor innegociable para Joana. La ética. Un momento en la política o en 20. En 20 cuando conocí a María Corina en persona. Un reto. Lograr la libertad. Una fecha que te haya marcado dentro del partido o en la política. En la política en el 2017, el 16 de julio del 2017. Reafirmé mi deseo de lograr la libertad, hacer lo posible por lograr la libertad en Venezuela, lo que me corresponda. ¿El futuro de San Francisco y de Venezuela? Libertad y prosperidad. Bueno, amén. Joana, ya casi nos acercamos al final, pero no quisiera irme sin dejar que seas tú la que le hable a esos ciudadanos que están esperando escuchar a líderes como tú para inspirarse y para mantenerse en la lucha, ¿no? Lo digo porque en medio de la crisis que estamos viviendo, muchas veces sentimos que estamos solos o que no hay una salida. Y creo que es importante que personas como tú le digan a otros venezolanos que se puede seguir intentando. Entonces, nada, dejo que seas tú la que le mandes un mensaje a los venezolanos en este 10º aniversario de 20. Por supuesto, gracias, William. Bueno, te hablo a ti también que estás en el exilio, todos los venezolanos que están fuera del país y todos los que estamos dentro del país. No podemos desfallecer. Sabemos que hemos vivido momentos muy, pero muy oscuros en nuestro país. Hemos vivido momentos de desesperanza, de desesperación, que parece que no le vemos luz al final del túnel, que es una frase súper antigua, pero es lo que más escuchamos en las calles. No podemos detenerlo. Entregar el país no es una opción. El miedo es natural, pero la cobardía no lo es. Tenemos que vencer el miedo, vencer el temor. Tenemos que continuar luchando por Venezuela. Nuestra familia lo vale, nuestro país lo vale. Cada centímetro de nuestro país vale la pena lucharlo por él. Sabemos que Venezuela es nuestra madre patria, pero hoy Venezuela necesita ser nuestra hija patria. Necesita de todos, todo el amor que nosotros le tenemos a nuestro país para protegerlo, para lucharlo. Así como una madre defiende a un hijo por encima de cualquier cosa, así tenemos que defender la democracia en nuestro país, en Venezuela. Venezuela nos ha dado todo y tiene mucho aún que dar. Todas esas familias que están en el exilio tienen un papel muy, pero muy importante. En la diáspora hoy tienen un papel muy importante para poder transformar a Venezuela para lograr la libertad. No podemos desfallecer, no podemos cansarnos, no podemos bajar la guardia y mucho menos callar nuestra voz. Es lo que nosotros nos queda, es nuestro recurso, es la voluntad y la voz lo que nos queda y lo vamos a seguir usando hasta que Dios permita y que nos veamos a Venezuela porque lo vamos a lograr. Eso sí, mucha fe porque lo vamos a lograr. No solo con la fe, las oraciones, porque Dios ante todo y cada acción que nosotros tengamos para aportar nuestro grano de arena va a lograr que Venezuela sea libre. Amén, amén, claro que sí. Bueno, Joana, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Y bueno, a ustedes que nos estaban escuchando, estuvimos conversando con Joana López, que es la coordinadora del municipio San Francisco del estado Zulia y también es una de nuestras líderes Fénix. Así que la pueden seguir en sus redes sociales y pueden seguir su trabajo. Este ha sido otro Caras 20 con motivo al 10º aniversario de 20 Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos.